rinden homenaje al poeta y presidente fundador de la UNIAC, Nicolás Guillén, en el aniversario 30 de su fallecimiento. Declaran a la obra del sabio cubano Fernando Ortiz como Patrimonio de la Nación Cubana. Y presentaron en esta capital el texto Cuando la luz del mundo crece, dedicado a los 150 años de la Asamblea de Weimar. Saludos desde La Habana, es martes 16 de julio de 2019 y ya abrimos la emisión del noticiero cultural de nuestra televisión. Cuba recuerda hoy al gran poeta Nicolás Guillén al conmemorarse el aniversario 30 de su desaparición física. Esta mañana escritores y artistas se unieron en una peregrinación hasta la necrópolis de Colón, donde reposan sus restos para rendir homenaje al presidente fundador de la UNIAC, intelectual y comprometido revolucionario. El homenaje en el sitio donde reposan sus restos mortales, al que asistió el ministro de Cultura, Elpidio Alonso, estuvo presidido por un emotivo y sencillo acto de recordación en la sede nacional de la UNIAC, en el que estuvieron presentes miembros de la Fundación Nicolás Guillén, trabajadores, escritores y artistas que integran la organización de la vanguardia artística cubana, encabezados por su presidente Luis Morlote Rivas. Un equipo de nuestro noticiero asistió a la peregrinación en el cementerio de Colón. A 30 años del aniversario de la desaparición física del poeta nacional Nicolás Guillén, familiares, amigos y compañeros del destacado artista asistieron a una ceremonia y ofrenda floral en la necrópolis de Colón, lugar donde reposan sus restos. En nombre del presidente de los consejos de Estados y de ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y de quienes aman y valoran la obra de este artista singular, se depositaron flores a su memoria y trascendencia. El ministro de Cultura de la República de Cuba, Elpidio Alonso, en las palabras de homenaje, resaltó la labor y brillante desempeño del poeta nacional Nicolás Guillén al frente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba durante 25 años. Su poesía, llena de lirismo y profundo nacionalismo, expresa la popularidad, musicalidad y multiétnicos componentes de la cultura en que nació y defendió, añadió también el ministro. Asimismo, destacó en sus palabras la estremecedora melodía, arraigo cultural y reflejo de la cubanidad expresada en su obra. Merecido homenaje a un artista de talla universal en el aniversario 30 de su desaparición física. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Y a propósito de los homenajes al poeta nacional en la ciudad de Camagüey, tierra natal del gran poeta cubano, concluyó la jornada Días de Nicolás Guillén, organizada por el Centro Provincial del Libro y la Literatura en coordinación con instituciones del territorio. Qué mejor homenaje al poeta nacional de Cuba que el recuerdo desde su ciudad natal, Camagüey. El Centro Provincial del Libro y la Literatura, la Editorial Lácana y el Centro de Promoción y Desarrollo para la Literatura, Gertrudis Gómez de Avellaneda, en coordinación con instituciones culturales del territorio, organizaron la jornada Días de Nicolás Guillén. El programa incluyó la Peña Dulce Hogar en el Café Literario La Comarca, donde participaron niños de los municipios hospedados en el Palacio de Pioneros Camilo Cienfuegos. Momento para compartir con autores de textos junto al proyecto Golpe a Golpe. También se realizaron conferencias con escritores relevantes y el Centro Provincial del Libro y la Literatura reconoció al colectivo de la Biblioteca Julio Antonio Mella por el aniversario 56 de fundada. Durante la jornada Días de Nicolás Guillén, hubo presentaciones de títulos, lecturas en centros laborales y entrega de premios. Honraron una figura de la cultura cubana de todos los tiempos, quien a través de sus poemas y su prosa reflejó con vigoroso genio artístico la sensibilidad, el carácter histórico, el espíritu de un pueblo y una época. En Camagüey, Jaime Amargós, Noticiero Cultural. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de comunicación. Lo hacemos por el portal Cubasí, que destaca que con la proyección del filme Camino Sinuoso de Juan Pablo Colodíez comienza hoy en La Habana una muestra de filmografía argentina como parte de las propuestas del Festival de Cine de Verano en Cuba. La cinta, producida por Rodeo Films en coproducción con Shazam Cine y el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, cuenta con la música original de Fito Páez.
El ciclo, previsto hasta el 21 de julio en la sala cinematográfica La Rampa, acogerá además el homenaje a Eliseo Subiela con 5 filmes considerados clásicos dentro de la cinematografía argentina y también latinoamericana. Por su parte, Radio Habana Cuba informa que tras 2 meses de exitosas presentaciones en España, donde acaparó la atención del público y la crítica especializada, el Ballet Nacional de Cuba regresó a La Habana, donde tendrá nuevas presentaciones. La reconocida compañía recibió elogios de la prensa local, la cual exaltó su sello de excelencia y calificó como la reina de los cisnes a la subdirectora Biensay Valdés. Iniciada el 24 de mayo en Oviedo, el periplo llegó además al País Vasco, Andalucía, Madrid y Barcelona, robándose los aplausos de los espectadores con las obras La Cenicienta y El Lago de los Cisnes. Y cerramos nuestro recorrido en la Agencia Cubana de Noticias para conocer que Acosta Danza, compañía dirigida por el primer bailarín Carlos Acosta, presentará su temporada 12 en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba los días 2, 3 y 4 de agosto. El programa estará conformado por aplaudidas piezas del repertorio de la compañía como Imponderable del español Goyo Montero, coreografía que utiliza la obra poética y musical del trovador Silvio Rodríguez, y 12, espectáculo de Jorge Cresis que mezcla el deporte, la danza y las matemáticas. El momento especial de la temporada será el estreno mundial de Llamada, coreografía de Goyo Montero, en la que el artista expone una serie de preguntas sobre la sexualidad y la libertad personal de cada ser humano. Invitándolo a las presentaciones de Acosta Danza y con un fragmento de las interpretaciones justamente de la compañía, cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Ahora vamos a hacer una pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso conoceremos de la declaratoria esta mañana de la obra del relevante investigador cubano Fernando Ortiz como Patrimonio de la Nación. Esto será en breve. Concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. Esta mañana el aula magna del Colegio de San Jerónimo de La Habana acogió el acto de declaración de la obra del historiador y etnólogo Fernando Ortiz como Patrimonio Cultural de la Nación Cubana. El noticiero cultural asistió a la cita y ya le ofrecemos los detalles. El quehacer inmenso de don Fernando Ortiz, nuestro etnólogo mayor, hace rato que es patrimonio de las ciencias sociales, la literatura, el periodismo, de la cultura toda de este país. Como otros grandes intelectuales, Ortiz ha contribuido a explicitar las claves de la identidad de su pueblo. Declarar su obra Patrimonio Cultural de la Nación Cubana ha sido un acto de justicia y también una apuesta por el futuro. Al declarar la obra completa, que es inmensa, de Fernando Ortiz como Patrimonio de la Nación Cubana, estamos diciéndole que sí a la identidad de la nación. Estamos diciéndole que sí a la política cultural de este país, porque Fernando Ortiz nos enseñó a ver con una óptica muy profunda toda la cultura cubana en su gran espectro, sobre todo aquellos aspectos que estaban desconocidos y que no estaban aceptados. Él los revalorizó. Quiere decir la presencia, sobre todo, del legado africano a nuestra cultura, que es tan rica, tan importante, porque él dijo: Cuba sin el negro no sería Cuba. Y Cuba también, en el contrapunteo cubano del azúcar y el tabaco, que es un libro magistral de don Fernando, se pone en una posición
muy contestataria con relación al imperio norteamericano que dominó en el azúcar y nos convirtió en una colonia dependiente. Así que la obra de don Fernando es grande, no solamente por lo que él trató en el terreno sociológico, sino también por su antiimperialismo. La resolución del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural destaca la importancia de la obra del destacado intelectual, reconociendo su alto valor científico, patriótico y ciudadano. Los oradores del acto, la pedagoga Nuria Gregory, los historiadores Eduardo Torres Cuevas y Eusebio Leal Spengler y el poeta y etnólogo Miguel Barnett dieron fe de la trascendencia de ese itinerario. Los aportes de Fernando Ortiz, textos esenciales para comprender el ajiaco que somos, están salvados. A medio siglo de su muerte, siguen ofreciendo luz. Yuris Nórido, Noticiero Cultural. Y este lunes, la Sala Villena de la sede nacional de la UNIAC acogió la presentación del libro Cuando la luz del mundo crece, sesquicentenario de la Asamblea de Guaymaro, una compilación del investigador y Premio Nacional de Literatura Luis Álvarez Álvarez, quien nos acerca a la trascendencia de ese hecho histórico. También un equipo de nuestro noticiero asistió a esta presentación. Debemos entender la historia como fue, reconocer que fueron hombres con sus imperfecciones los que la protagonizaron. Este es un encuentro con los distintos elementos que confluyeron en Guaymaro, la búsqueda de la continuidad militar, las discrepancias entre los líderes, así expresado el historiador de La Habana, Eusebio Leal, en la presentación del libro que ha prologado. Gracias a la voluntad de Ediciones El Lugareño de la Oficina del Historiador de la ciudad de Camagüey, el volumen compilado por el doctor Luis Álvarez Álvarez es uno de los principales tributos de recordación a la primera Carta Magna cubana, a 150 años de haberse proclamado en abril de 1869. Desde estas páginas se nos presentan valiosos aportes a la historiografía, gracias a los criterios e investigaciones de historiadores, juristas, filólogos, periodistas y musicólogos en torno a la creación de la primera Constitución de la República en armas. En el libro se incluyen estudios sobre temas nunca antes investigados, como la música cubana que estuvo asociada al hecho histórico, el único cuadro dedicado a la Asamblea de Guaymaro y la repercusión del suceso en otras zonas del país, en México y en la prensa norteamericana de la época, así como la valoración del rol de la mujer en aquel escenario constitucional. Abel Prieto Jiménez, director de la oficina del programa Martiano, quien tuvo a su cargo la presentación, destacó la vasta obra de Luis Álvarez y su entrega a este libro, fruto de un esfuerzo colectivo que ha convocado a numerosos autores en el afán del homenaje y acercamiento a lo que representa Guaymaro para la historia de la nación. Roylán Pardo Cabrera, Noticiero Cultural. Como destacamos en la emisión de este lunes, la ciudad de Santa Clara celebró el aniversario 330 de su fundación y lo hizo con un amplio programa cultural. Nuestra corresponsal en esa provincia resume las jornadas. De una verdadera fiesta de pueblo puede calificarse la celebración por los 330 años de fundación de Santa Clara. Para el regocijo de los pilongos, el presidente de los consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, hijo de la tierra santaclareña, participó este 15 de julio en varias de las actividades del programa. En el encuentro con la historia, en el Parque El Carmen, fue saludado por el obispo Arturo y por el público presente. Ese es un lugar que obliga a ser visitado cada 15 de julio, pues constituye sitio fundacional de la villa y monumento nacional. Por toda la calle Máximo Gómez hasta llegar al Parque Leoncio Vidal, los santaclareños saludaban al presidente y los artistas en diferentes puntos de la ciudad ejecutaban acciones culturales. A esta iniciativa se le nombra Proyecto Caminarte y culminó al pie de la estatua de Marta Abreu de Esteves en el parque con la ofrenda colectiva a tan excelsa mujer benefactora de la ciudad. Posteriormente, en el Teatro La Caridad, obra legada por Marta Abreu, se realizó la sesión solemne de la Asamblea de Gobierno de Santa Clara con la entrega de condecoraciones. Varias distinciones 330 estimulan el compromiso con la ciudad. Se otorgaron distinciones Colaboración Cultural y la Huésped Distinguido de la Ciudad, entre ellas la del poeta Ricardo Riverón Rojas. Varias personalidades como María del Carmen Velasco, el escritor Arístides Vega y el promotor Ramón Silverio recibieron la condición de hijos ilustres. También la distinción por la cultura cubana fue impuesta por el ministro a la historiadora Heidi Águila y a la profesora y martiana Clara Niebla. Por su parte, el gobierno de Santa Clara entregó la distinción Llave de la Ciudad al realizador audiovisual Luis Morlote Rivas, presidente de la UNIAC.
Aquí, la santaclareña y destacada mujer del arte y la cultura, Marta Nido Gómez Lubián, recibió la medalla Alejo Carpentier que entrega el Consejo de Estado de manos del presidente cubano, y a su vez Miguel Díaz-Canel Bermúdez acogió en nombre del pueblo santaclareño una obra fotográfica que encierra un pedazo esencial de su tierra chica, el corazón de Santa Clara con su Parque Leoncio Vidal, La Glorieta y su entorno, que son patrimonio nacional. Las fiestas por el 15 de julio permitieron plantar el tamarindo 330 en el bosque que protege a la ciudad. Los hijos ilustres y el presidente cubano sembraron este árbol y la ceremonia concluyó con el brindis del vino de tamarindo, también como símbolo de la ciudad. Las raíces de Santa Clara y las de Remedios esta vez se fusionaron con mayor fuerza porque a ritmo de congas, changüíes y de elementos de trabajos de plaza, los remedianos trajeron parte de su parranda para festejar aquí y en grande el cumpleaños 330 de la gloriosa villa de Santa Clara. Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Tiempo para hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y en el próximo segmento abrimos nuestra sección Contrapunteo para dar continuidad al debate que esta semana proponemos sobre los desafíos del teatro de títeres en Cuba. Usted, por favor, manténgase junto a nuestra señal. Carnaval Santiaguero, del 21 al 27 de julio. Enriqueciendo las tradiciones y la historia de nuestra ciudad. En Santiago de Cuba. Carnaval 2019. Lo decíamos antes de la pausa, a los desafíos del teatro de títeres en Cuba, dedicamos esta semana a nuestro debate en Contrapunteo. Mi colega Yuris Nórido nos presenta un segundo acercamiento al tema de la semana. ¿Con qué teatro de títeres contamos en Cuba? ¿Qué teatro de títeres necesitamos? Tiene que ver con un universo de pensamiento que lleva a la figura animada. Un universo de pensamiento que en el mundo hoy tiene aciertos muy grandes, donde Cuba de alguna manera ha tenido varios espacios para ver teatro de títeres, buen teatro de títeres, y a veces eso se desecha. ¿Qué rol tiene el sistema de formación, las propias compañías, el entramado institucional, la crítica en la consolidación de jerarquías? ¿Hay suficientes referentes? Las agrupaciones son núcleos formativos, de didácticas formativas que tienen que ver con las poéticas. Claro, donde no hay poética no hay formación. Si tú no tienes una poética, una línea de trabajo responsable, una práctica artística continuada, no hay formación. Lo que hay es una deformación. Yo sospecho siempre mucho de los creadores que todas sus referencias o todas sus compulsiones vienen puramente de encargos o de situaciones, vamos a decir, de oportunismo, llámese social, político, lo que sea. Entonces, no es que sus producciones no tengan valor, por supuesto que tienen valor y son hermosas, pero al cabo del tiempo ves que ya se fijan con un modelo que lo van repitiendo y repitiendo y repitiendo porque funcionó para eso que ellos quieren, para lo que ellos necesitan, y no tienen necesidad de cambiarlo. Las academias siempre son importantes, son puntos de partida, pero son puntos de partida que te optimizan pero no te garantizan. Así que la política cultural de la institución tiene que centrarse a partir de lo que somos vulnerables, colocarse en un espacio de superación necesaria para el movimiento teatral. Cuando uno estudia, investiga, cuando uno ve otras cosas y dice, qué hermoso es eso, yo quiero llegar ahí. Y entonces vas a avanzar hacia ahí. A veces, a lo mejor no llegas ahí, a lo mejor en el ínterin descubres otro camino, otra vía,
y avanzas hacia otra cosa igual de hermosa, pero y que te da satisfacción. Entonces, sobre todo eso, primero, estar abierto a la información, estar abierto uno mismo al desarrollo, al progreso, al avanzar mentalmente, espiritualmente, en todo lo que estés haciendo. Y lo otro, y siempre, por supuesto, a medida que avanza el tiempo, que pasa la edad, o sea, ponerte metas mayores que tienes que alcanzar. Claro que hay referentes técnicos y referentes artísticos importantes, que no necesariamente es el que puede ser el que más se promociona o el que no, o el que está en todos los eventos o en el que no. Yo pienso que hay que hacer una mirada con relación, una mirada más profunda, digo yo, con relación a las líneas de trabajo o las líneas artísticas que hay en nuestro movimiento teatral, que es tan diverso. Sobre el teatro de títeres en Cuba debatimos esta semana en Contrapunteo. Yuris Nórido, Noticiero Cultural. Muchísimas gracias al colega Yuris Nórido por los criterios que nos ha presentado en la continuidad del debate en torno a los desafíos del teatro de títeres en Cuba. Mañana compartiré algunas de las opiniones recibidas a través de nuestras direcciones electrónicas y, como siempre le digo, usted puede participar si así lo desea, si nos escribe a contrapunteonc@cubarte.cul.cu o si nos deja un mensaje en nuestro sitio de Facebook, www.facebook.com/noticierocultural.cuba. Y del quehacer del teatro de títeres en Cuba seguimos hablando en esta emisión. Hoy damos continuidad a una serie de trabajos que iniciamos la pasada semana sobre el grupo matancero Teatro de las Estaciones en el aniversario 25 de su fundación. El periodista Daniel González Cabello nos tiene los detalles. Mi mamá, que tenía más tiempo, desde niña me llevaba a Papalote, me llevaba a ver las obras del Mirón, me llevaba sobre todo a la calle de los Títeres y desde pequeña estaba viendo Teatro de las Estaciones. Yo, desde que tengo memoria, recuerdo a Rubén trabajando en Papalote y luego recuerdo, por supuesto, a Freddy, a Fara, a Migdalia, al propio Rubén con las obras de Teatro de las Estaciones. Siempre me pareció que era un grupo con una magia particular. Llego a Teatro de las Estaciones en el año 2008, en agosto del 2008, porque conocí a Yarandi Bazar, el actor, en Elisa, y bueno, le pedí que me presentara a Rubén. Le pedí a Rubén que me dejara participar de los ensayos del montaje de Federico de Noche. Y luego, a las semanas de estar trabajando con Rubén, Rubén me comenta que va a comenzar un trabajo para jóvenes actores, para iniciar jóvenes actores, y estrené entonces en abril del 2009 Una niña con algo. En las tejas del portal hay un pájaro dormido. ¡Pájaro! ¿Está dormido? Teatro de las Estaciones es una familia y yo creo que siempre que se llegue con la mente abierta y con el corazón abierto, cada paso que des se vuelve, por pequeño que te parezca, se vuelve importante y trascendental en lo que va a ser tu vida. Creo que todo lleva tiempo. Aprendí a tener paciencia. Con los años uno también va aprendiendo que no todo es juventud y frescura, que necesitas entender, que necesitas esa pausa, que necesitas esa obra donde no eres el protagónico, donde simplemente tu oficio y tu función es complementar al reparto, o sea, ser actriz de ese reparto que es una familia y que siempre es importante, que cada personaje que hagas es importante, que cada entrada y salida del escenario es importante. Todo eso se aprende solamente con el ejercicio de la paciencia, de la humildad y sobre todo con la ayuda de un equipo que se convierte en tu familia. El Teatro de las Estaciones es un lugar donde una vez que llegas, aprendes lo que significa cada día de trabajo y aprendes lo que significa el esfuerzo. Hemos tenido temporadas de ensayos donde ensayamos 3 obras en el día, una en la mañana y 2 en la tarde, o 2 en la mañana y 1 en la tarde. Eso te obliga al ejercicio, a la práctica constante de un ejercicio de memoria, de una práctica de salida y entrada de personaje, de cómo puedes deslindar una cosa de otra. Yo creo que una de las cosas más mágicas del oficio del actor es precisamente esa, que tú me hagas una pregunta como esa a mí,
que cómo puedo deslindar una cosa de otra. Creo que va de eso, pero es sencillamente aprendido en el esfuerzo de la práctica diaria. Aquí me formé. Era mi referente, siempre va a ser mi referente, y aquí me formé. No tengo otra manera de ver la vida. Esta es mi casa. Y sí, estudiamos otras estéticas y sí vemos todo lo que podemos, nos guste o no, o nos guste más o nos guste menos, o tenga que ver o no con nuestro criterio estético. Pero de aquí vengo, o sea, esta es mi cuna. Esta también es mi manera de ver las cosas. Y aunque tenga otras formaciones, porque mi Instituto Superior de Arte no fue el mismo que el de Rubén, lógicamente por temporalidad, y aunque trabaje con otros grupos de teatro que hacen teatro con otra estética, este es mi origen. Aquí está mi semilla. O sea que esta también es un poco mi manera de ver las cosas. Y de artes escénicas seguimos hablando al cierre de esta emisión. El Teatro Principal de Santi Spíritus celebró el aniversario 180 de su fundación y ese es uno de los coliseos más antiguos de Cuba. En la gala fue reconocida la institución por sus aportes al desarrollo cultural de esa provincia y tuvo como invitado al Ballet Español de Cuba. El Teatro Principal de Santi Spíritus vivió una jornada memorable en su historia. La institución festejó el aniversario 180 de creada. El Ballet Español de Cuba, bajo la dirección del maestro Eduardo Beitía, culminó una breve temporada de verano dedicada a uno de los teatros más antiguos de Cuba. Andanzas Hispánicas propone la música en vivo, por lo que añade excelencia al espectáculo. En la conmemoración por el aniversario 180 del Principal, instituciones del territorio entregaron reconocimientos. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba confirió la distinción Paquelé. La Sociedad Cultural José Martí y la Dirección Provincial de Cultura y Arte también se sumaron al homenaje. Las estampas musicales permitieron evocar el devenir de un centro que abrió las puertas hace casi 2 siglos para recibir a notables artistas de Cuba y el mundo. Desde Santi Spíritus, Jenny Fleites, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le contamos del homenaje al poeta Nicolás Guillén en el aniversario 30 de su desaparición física. Conoció de la declaratoria de la obra del investigador Fernando Ortiz como Patrimonio de la Nación Cubana y le pusimos al tanto de la presentación del libro Cuando la luz del mundo crece, dedicado a los 150 años de la Asamblea de Guaymaro. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana con otras miradas al panorama artístico y literario en Cuba y otras naciones. Hasta entonces, me despido como siempre con un saludo desde La Habana.